uno dice, pero ¿por qué no se cuenta esa parte también? En mucho de lo que has dicho en general también no ¿No? forma parte de ningún tipo de currícula dentro Es que de... se quiso negar el legado hispánico pese a que lo tenemos acá a flor de piel y todos los días. Tú vas al centro de Lima, está ahí. Las casonas, las Ujú, ujú. iglesias, los paseos, las fuentes, ¿no? Te vas a un pueblito de Huancavelica, a un pueblito de Puno, de Ayacucho, están las festividades religiosas de la Virgencita de no sé cuantito, del Santo de Santiago Apóstol, y son patrones, por ejemplo ahora en Puno, la Virgen de la Candelaria. La Virgen Ujú. de la Candelaria, patrona en Puno, es la misma patrona en las Islas Canarias en España. Iba a decir una palabra ofensiva. No, puedes decirlo O cuando te sea, diviertas. muchos le recuerdan a la mamá de Piérola, en Ah, pocas ok, palabras, ok. ¿no? Pero sí, pues, o sea, Piérola tuvo un papel, sí es cierto, bastante controversial en la guerra con Chile. Incluso hasta cobarde, podrían decir algunos. Porque en ese momento, claro, la derecha peruana, la oligarquía, veía al Partido Aprista como un partido, pues, casi, casi subversivo. Ujú. De hecho, están los antecedentes de que un militante aprista mató a Sánchez Cerro, presidente del Perú, mató a los Miro Quesada, dueños del El comercio. comercio, afuera del antiguo Entonces, Cine Colón. Diego, no, estás las huevas. Dame otra, sí. Sí, 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 tienes razón, ahí me vino a la mente. 3, 2, 1. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de nuestro Retro Podcast, el podcast dedicado a los temas de nostalgia, a los temas del ayer. Así que en esta segunda edición vamos a tocar un tema que nos evoca a lo que es el colegio, para muchos de nosotros tal vez lo que fuera el cole, o también la pre, muchos de nosotros que hemos pasado por las academias preuniversitarias, algunos de nosotros, comenzamos a descubrir otro tipo de cosas con respecto a la educación que recibíamos, ¿no? Y muchas veces terminaba en una comparativa clásica con la educación que recibíamos en el colegio. Esta vez estamos con Diego Herrera, un comunicador y periodista, pero sobre todo alguien que tiene, un amigo que tiene conocimiento de plenamente de lo que era pues temillas como la actualidad, la coyuntura, historia. Historia sobre. No es un historiador, pero mi brother es, frustrado un poco, sin duda frustrado. alguna, es un conocedor del tema. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal, papi? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Lo que vamos a iniciar y conversar un poquito es sobre esto, ¿no? La educación que volvemos atrás, nos alucinamos un toque como si estuviéramos en el aula de tu colegio. ¿Qué colegio? Yo he estado en varios colegios, o sea, la mayoría sí he estado en colegios Ajá. nacionales. Ya al último he estado en un colegio privado, Ujú. preuniversitario. Y sí, pues ya cuando uno pasa a la universidad, después uno se dedica a trabajar. En mi caso, yo siempre he tenido un afán por la historia, ¿no? De hecho, yo me considero un historiador frustrado. Ojalá que en algún momento pueda ejercer esa carrera, porque Historia y... esa es mi pasión Bacán. real. Y entonces, en ese interín uno dice, ¿realmente las cosas que nos enseñaron en el colegio son ciertas? Porque nos la venden como si fuesen verdades únicas, ¿no? Y uno se da cuenta después que no es así del todo, ¿no? Que hay mucho de mito, que hay mucho de esta narrativa de fervor patriótico, que en parte se entiende porque, claro, todos los países buscan, pues, enaltecer esos valores, ¿no? Que buscan, pues, eh, digamos, que un pueblo se siente identificado con su tierra, el arraigo, la historia, ¿no? La cultura. De la cultura, sus orígenes, las raíces. Entonces, son un montón de cosas de claro, se puede entender desde ese lado, ¿no? Pero después tú dices, acá hay una cosa que no es tan del todo clara, ¿no? Eso es lo que vamos un poquito hoy día a escarbar, ¿no? Estas cuestiones que estábamos en el aula, estas verdades, como bien menciona Diego, o estos dogmas, ¿no? Que en muchos casos nos han Como, como implantado, si fuesen dogmas de fe, sí, pues. ¿no? Como el curso de religión, por ejemplo, sin ir muy lejos, sí que hablamos Una de vaina así. cursos para poder entender. Y si hacemos una comparativa, por ejemplo, con lo de ahora, o los otros niveles de educación en los cuales fuimos ganando terrenos como la pre
o los estudios superiores, universitarios, academias, institutos, etc. Y justo nos referimos a eso, ¿no? ¿Cuánto de verdad hay ahorita, de repente muchos de nosotros que ya pasamos la base 3, el piso 3, en algunos casos no, de repente están en piso 2 o más arriba 4, y nos ponemos a analizar cuánto de esto es verídico, cuánto de esto de que nos enseñaron en el cole, en la pre, fue real, cuánto de esto termina siendo de repente decepcionante, Mm, o cuánto de esto es, como bien menciona él, solamente romanticismo en muchos de los casos, ¿no? Y nos vamos en particular con historia porque creo que es uno de los cursos donde se aplica plenamente esta cuestión crítica, esta cuestión del análisis. Y sí. la primera pregunta para entrar, ya nosotros, pues ya mayores, ya habiendo pasado nuestros Y estamos cursos, pintando canas nuestra también ya. Yo universidad, estoy pintando pintando canas. canas, como bien dice. Y ahorita de esta mirada reflexiva ya de haber pasado estos años, decir, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo crees tú que nos han educado esa generación ochentera, noventera, o esa promo que salió en el 2000 hasta el 2005? ¿Cómo crees que nos educaron, por lo menos en estos cursos de humanidades? Yo siento que hay un evidente sesgo, ¿no? De hecho, el sesgo siempre ha estado plasmado en todo lo que se refiere a humanidades, ciencias sociales, siempre ha estado el sesgo ahí, porque claro, el que dicta la clase siempre tiene pues un corazón o una simpatía política, ¿no? Siempre va a estar ahí. La cuestión es cuando ya se vuelve una especie de adoctrinamiento disfrazado de conocimiento que se va inculcando, entonces eso va traspasando generación tras generación, entonces se va convirtiendo en una especie de verdad oficial, ¿no? Que es incontestable, ¿no? Pero uno se da cuenta al final que no necesariamente es así. Por ejemplo, ¿no? Por mencionar un personaje, Tupac Amaru, ¿no? Que lo tenemos en el salón, en uno de los Palacio de Gobierno. salones de Palacio de Gobierno, donde normalmente los presidentes dirigen sus mensajes a la nación. Entonces, claro, es un personaje, por supuesto, vital para lo que es la conciencia de lo que es ser peruano, ¿no? La peruanidad. Eso sí, pero si escarbamos y hurgamos más sobre su vida, su biografía, realmente fue este levantamiento popular que hizo en 1780 contra las autoridades virreinales, una especie de lucha por la justicia, por la libertad de los pueblos oprimidos. ¿Realmente fue así? nos No. lleva, nos lleva un poco al análisis. Por ejemplo, ¿no? Diego ha mencionado el caso típico, ¿no? Creo que muchos suelen chaparse del primer personaje que va a ser es Tupac Amaru, por mencionar el primero, ¿no? Y decir, ya, nosotros nos recordamos en el cole, historia del Perú. Llegaba el capítulo de la corona española, ¿no? El La conquista virreinato, como tal, el virreinato, las mitas, ¿no? La ujú, explotación que había explotación. de los indios y todo lo demás. Y de pronto llega un justiciero, un revolucionario a Pu- implantar, o como se dice, pararle el macho, ¿no? Ponerle el pecho, hacerle el pare a la corona española con algunas, no trampas, algunas jugarretas típicas, ¿no? En el caso de llevarlo al banquete al corregidor Aliaga, emborracharlo, para después chaparlo de rehén, ¿no? Y ahí comienza vamos a decir, el meollo del asunto. Claro, ahí son más tácticas propias de Ujú, Tupac Amaru ya en pleno proceso de su rebelión, ujú. ¿no? Pero en ese caso estamos hablando ahí de lo que nos enseñaron en el cole, como tal. Pero lo que menciona Diego, ¿no? O sea, ya, si analizamos un poquito más profundamente, fuera de eso, o sea, en el colegio nos enseñaron las razones, nos enseñaron el contraste, por qué Tupac Amaru hizo lo que hizo, solamente fue un sentir patriótico, un sentir de levantar la mano y hacer revolución. Ahora, Ahí es donde vamos o con sea, esto. tampoco no se puede desligar que sí hubo digamos, ay, de hecho hubo un sentimiento de arraigo por el país, en este caso la tierra. Digamos que recién se estaba generando una especie de conciencia nacional, Ujú, pero claro, nosotros éramos parte de lo que era el imperio español, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál es la raíz de ese levantamiento de Tupac Amaru? ujú, Básicamente fue porque él se oponía
a las reformas borbónicas. Borbónicas. Reformas borbónicas que buscaban pues hacer una modificación en la estructura política de la corona española después de que hubo este cambio de dinastía de los Habsburgo hacia los Borbones que vienen de Francia. Entonces ellos empiezan a implementar varias reformas, entre ellos una que es tributaria y que tiene que ver con acabar con el monopolio comercial que existía en Sudamérica. El virreinato del Perú, hay que recordar, prácticamente ocupaba toda Sudamérica, a excepción de Brasil, que pertenecía entonces a Portugal. Entonces Tupac Amaru era un comerciante arriero, que su ruta comercial era Cusco, Puno, La Paz, e incluso llegaba hasta Buenos Aires. Entonces el hombre tenía pues una enorme fortuna, además de un linaje, un abolengo pues que incluso se llegó a discutir, Reconocido por la corona. pero incluso se llegó a discutir, porque hay algunos historiadores que sostienen de que Tupac Amaru, entre una de las tantas causas de su rebelión, decía de que él fue a Lima, a la Real Audiencia, para solicitar sus títulos nobiliarios como le corresponde por ser heredero, o mejor dicho, descendiente del último emperador de los incas de Vilcabamba, Tupac Amaru I. Por eso es que lleva el título de Tupac Amaru II. Pero no se corroboró exactamente. Había también una cuestión de pugna política y se dice también que eso fue uno de los motivos. Pero principalmente, como venía diciendo al inicio, fue un motivo tributario económico. Las reformas tributarias no le venían bien a Tupac Amaru. De hecho, al liberalizarse los puertos, porque el puerto del Callao era, digamos, el único que concentraba las mercaderías que llegaban desde España y desde el Virreinato de Nueva España, que es hoy México. Ahora ya no, ahora se creaba el puerto de Guayaquil, Santiago, Buenos Aires, entonces el Callao perdía digamos, su importancia y su ruta también comercial hacia Buenos Aires también, porque también comenzaron a crearse otros virreinatos. Entonces, a la par, veía pues que los corregidores cometían muchos abusos. De hecho, se conoce este famoso personaje Arriaga. Y ahí comienza, en base a algo que empezó como un interés personal, terminó siendo un interés ya regional, incluso nacional. Porque en realidad la rebelión de Tupac Amaru fue de tal impacto que eso fue un antes y un después, porque incluso el quechua en las universidades como San Marcos se dictaba y se hacía cátedra en quechua. Ahora lo vendemos de que, uy, sí, un alumno o un egresado hace su tesis en quechua. Claro, pero eso también se hacía en el virreinato. Eso es lo que no se cuenta, ¿no? Pero hasta antes de la rebelión de Tupac Amaru, porque después hubo una persecución al idioma quechua, porque se concebía la corona española entonces, o las autoridades virreinales, para ser más preciso, de que ya era una especie de que esto ya se nos viene encima, ¿no? Fue un punto de quiebre, un punto de inflexión. Entonces, bueno, por eso es que hubo esta persecución. Entonces, ya volviendo al tema, lo que fue un interés personal se fue aglutinando a otros personajes, otros intereses ya colectivos. Y termina siendo una causa... Y termina siendo una causa que, ojo, no era independentista. No. Porque también muchos historiadores oficialistas, obviamente, sostienen y han sostenido mucho tiempo que Tupac Amaru fue uno de los precursores de la independencia, ¿no? Pero, o sea, prácticamente lo tenemos como precursor, prácticamente. Entre sus arengas, Ajá. cuando él estaba detenido, se decía que Tupac Amaru decía, viva el rey, abajo el mal gobierno. ¿Y el mal gobierno cuál era? El del virreinato. Porque la corona española era muy escrupulosa con los títulos nobiliarios concedidos a los descendientes de los incas. Por fines políticos. Por fines políticos, pero también porque incluso en el Palacio Real de Madrid tú puedes observar que hay dos estatuas que prácticamente custodian la entrada del rey de España, nada menos. Que está la del Manco Cápac y la de Moctezuma, del último gobernador azteca. Entonces uno se da cuenta, mierda, entonces tú vas a Buckingham en Londres y no vas a encontrar ni un soberano nativo de Estados Unidos, ni de los apaches, ni nada.
En cambio, en Madrid sí puedes encontrar eso. Es un tipo de reconocimiento Exactamente, de... porque cuando llegaron los españoles no llegaron, como se dijo en su momento, de que en Sudamérica habían indios taparrabos. No, no, no. Encontraron una civilización, encontraron un reino, que era en este caso el Tahuantinsuyo, ¿no? Y quedaron asombrados. Claro que obviamente en el proceso de la conquista, como también se ha dicho, que hubo bastantes abusos, como en todo proceso violento, ¿no? Mucha sangre, sí, pues. Pero así se ha escrito la historia de la humanidad, ¿no? Pero en realidad, mira, justo eso nos lleva al sentido de reflexión educacional que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya todos en el cole nos sentaron y esa clase era, ok, ¿no? Revolución de Tupac Amaru, ¿no? Era cacique, Tugazuca, ¿no? Y Sulimán, Claro. Sí, sí, ok. sí. Y él vio los abusos que se cometían, el Mm. cobro de impuestos, la explotación de la mitad, que prácticamente era una condena a morir a los pobres indios, a morir ahí trabajando. Entonces él vio, recogió Ese clamor. este clamor popular colectivo y se volvió el Che Guevara de la época, por así Ahora, decirlo. no sería bueno Compararlo. hacer esa Ok, ya, comparación, listo, pan, funado. ¿no? Pero dentro de ello, ok, tenemos esta cuestión de decir, ok, ya, él se convirtió en el revolucionario Sí, de esta causa. si lo extrapolamos digamos, a nuestra época, Ujú. Tupac Amaru sería una especie de comerciante que se levanta hoy contra la SUNAT. Una vaina así. Sería el equivalente. Ya, O sea, ok. es el comerciante de Puno que trabaja las 24/7 en Juliaca, y de repente ve que la SUNAT, no sé, pues le confisca sus bienes porque aseguran que viene del contrabando. Y entonces él se levanta y comienza a aglutinar a las masas que también Toda han la gente sido... que también sufrió la misma opresión. Exactamente, o sea, como te digo, viene de un producto de un interés Ujú. personal y después ya... Pero, o sea, no es que tampoco, como se dijo, fue un acto de desprendimiento, no. O sea, no fue un acto de desprendimiento de Tupac Amaru, fue un acto que empezó por una afectación a sus intereses y que después se volvió una causa. Y sobre todo él era una persona que ya tenía mucho dinero, él ya era... Claro, por Era el noble, supuesto, pues. era un noble. Él sabía, además, él era quechua hablante, sabía español y también sabía latín, porque los nobles incas recibían ese tipo de educación. Hay que tener en cuenta de que, claro, muchos dicen, pero los indios, que eran la mayoría de la población, sí, pues eran muy postergados, la mayoría eran analfabetos, pero es que también ese tipo de educación como se daba aquí en América, también se hacía en España. La mayoría de los españoles, digamos, del promedio, eran analfabetos o comerciantes, ¿no? De medio pelo, y solamente los nobles o los, digamos, la clase media o burguesa, como se llamaba en aquel momento, eran los que podían ostentar ese tipo de estudios, ¿no? Pero fuera de ello, por ejemplo, no tiene, o sea, por decir algo de malo, ¿no? O sea, que algo es como un interés personal termine siendo una causa revolucionaria, creo que es hasta un proceso natural, plenamente de eso. Lo que sí se convierte interesante es que, claro, nos enseñaron sin saber la otra parte, es decir, yo que recuerdo en particular, o sea, en ningún momento nos contaron sobre los intereses personales de Tupac Amaru. Ujú. Nos presentaron como él El- el prócer, él se indignó y luchó por el pueblo y Claro. comenzó la revolución. Ahora, no estamos diciendo que eso esté mal, pero el análisis profundo lleva a algo más amplio que solamente cuando pasaba era sentarnos, escuchar la clase, copiar la pizarra y afianzarlo con el libro, ¿no? Que muchas veces era cuestiones de fechas, hechos, pero no había una cuestión crítica o analítica. ¿no? Claro, ¿no? Y de hecho, las rebeliones anteriores a Tupac Amaru, que también fueron muy sonadas, por ejemplo, el de Juan Santos Atahualpa, que incluso se decía de que en su época ya iba a aparecer el famoso Incarri, ¿no? Que era una especie de El figura Salvador, mesiánica ujú. que iba a recuperar el Tahuantinsuyo, ¿no? Eso fue a mediados del siglo XVIII. Este, pero ninguno, y como venía diciendo también en el caso de Tupac Amaru, era pues independentista, o sea, no buscaban separarse de la corona española, simplemente eran levantamientos contra las autoridades virreinales. Recién empieza una conciencia ya independentista, separatista, cuando Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que era un teólogo arequipeño, jesuita,
envía se publica estas cartas en Londres, la famosa carta a los españoles americanos, cuando él hace una proclama a favor de la independencia. Pero es recién ya a finales del 18, empezando el 19, ¿no? Entonces, Muchísimos ya. mucho después, mucho después. Pero es cierto que la rebelión de Tupac Amaru sí movió los cimientos del virreinato. Porque, por ejemplo, no existía una intendencia del Cusco. Después de ese suceso se creó la famosa intendencia del Cusco. Como te dije, se hizo una persecución al idioma quechua. Eso podría haber abonado después al sentimiento ya independentista, ¿no? Pero antes no, antes no. Eso me lleva a una pregunta para poder reflexionar. ¿Crees que nuestra historia está plagada de cuestiones míticas, vamos a decirlo así? O sea, Sí, mucha sí, de sí. nuestra historia es 70% romance, 30% hechos en Sí, general. ¿O sí, cómo sí, lo ves? sí. Siguiendo en la misma época, ¿no? Siempre se dice que el virreinato fue lo peor, la época más oscura que vivió el país, cuando en realidad el Perú, si nos circunscribimos lo que es el concepto de Perú, empieza con el virreinato, empieza cuando Francisco Pizarro llega y pisa estas tierras, porque ¿de dónde vienen nuestros apellidos? Sin ir muy lejos. Claro, y si escarbamos más, y revisamos nuestros árboles genealógicos, nos vamos a dar con una verdadera sorpresa, ¿no? Entonces, es muy absurdo decir, dividir o hacer un análisis de la historia entre buenos y malos. O solo el lado bueno, mejor o solo dicho. el lado bueno, o lo que queremos resaltar solamente, ¿no? Por una cuestión política, ideológica, ¿no? ¿Tenemos ídolos de barro, tú crees, a consideración Sí, si miras sí. el espectro grande de toda la historia? Simón Bolívar, por ejemplo. Y con el perdón de los venezolanos que... Sí, Va, no. va, A ver, va. va, sin filtro ya. Sin métele. filtro, sin... Métele. ¿Por qué? Porque el proceso de la independencia, yo lo considero, y muchos historiadores que ya hacen una revisión, es y fue una guerra civil entre peruanos y entre hispanoamericanos en general. Y no jodas, porque eso nunca nos lo dicen. No lo en el dicen cole, se nos- porque en realidad quienes labraron la independencia por medio de la violencia, o sea, a través de guerras, fueron las élites criollas, en este caso en el Perú, la élite limeña, resentida con la corona española porque había perdido sus cuotas de poder a raíz también de estas reformas borbónicas, entonces comienzan a rebelarse, ¿no? Y conspiran, porque también hay documentos y hay evidencia histórica que quien realmente estuvo detrás, porque eso también conlleva financiamiento, dinero, Claro, no. era Inglaterra, entonces enemiga número uno de España. Porque Una España... especie de guerra fría, si quieres llamarlo así, Claro, de la claro. época. Ujú. Eso estaba acá. Ya, interesante, porque nunca lo había. No lo Claro. había alucinado. No es así. casual que Juan Pablo y Vizcardo y Guzmán, este famoso jesuita arequipeño, haya publicado esta carta en Londres, para empezar, Ujú. ¿no? Y otro, que Inglaterra ya desde hace muchísimo tiempo ya estaba o sea, asediando a España por diversos frentes, ya sea a través del ataque a sus puertos, mediante los piratas, el famoso pirata Francis Drake que estuvo también por asediar el Callao, o sea, sí, pero Inglaterra inteligentemente supo que para poder atacar a España es atacarla desde dentro, ¿no? Y como ya podía olfatear algunas escaramuzas que ya se sentían ya en Sudamérica, descontento, insatisfacción, entonces supo asociarse con la élite, en este caso San Martín, José de San Martín, el tan vanagloriado San No. Martín, que de hecho tenemos una plaza en honor a su figura. Centro de Lima. Así es, que nos gusta, que ¡Ah, nos gusta. toma! Ya. Entonces, claro, él empieza esta cruzada con el famoso Ejército Libertador, pero financiado por Inglaterra.
porque... Ahora, pero ojo con eso, ya que chapas el tema, que ahí lo tenemos en stand-by ahorita a Bolívar. Ahí vas a Sí, explicar y de justo ahí voy, eso. voy con Bolívar después. Porque, a ver, tenemos la figura nosotros desde el cole. Si alguien, es loco, ¿ah? Porque si alguien tú ves que más vamos a decir así, se la ha partido con el Perú, no es ni siquiera no la figura de un peruano, sino que vamos a decir que siempre descansa en muchos casos ante los hombros del libertador argentino. Tenemos esa figura de San Martín que incluso pues llega en esta conversa que nadie sabe, De nadie la sabe famosa nunca, conferencia en ¿no? Guayaquil. Que nadie sabe, nadie supo qué hablaron, porque eso es verdad, se metieron una lora encerrados sin Bolívar con Según las San fuentes Martín. oficiales, dicen de que era más que todo para definir qué sistema de gobierno íbamos a adoptar. San Martín vio que ya habiendo hecho el proceso de independencia, la declaración, la famosa proclamación del 28 de julio, ya sabía como que esto no iba a acabar bien. Parece como que ya se estaba arrepintiendo porque ¿Qué había sabía, visto? Ahí está, ¿qué sabía? porque ya se sabía, ya para esto habían transcurrido ya muchísimos meses, ya hasta casi un año, porque ya era el periodo de su protectorado. Ujú. En esta famosa conferencia de Guayaquil con Bolívar, él sostenía de que lo mejor para el Perú era que se vuelva una monarquía Monarquía. constitucional. Y la propuesta de él era traer un rey de Europa para que sea soberano del Perú. ¿Por qué? Porque veía pues que la idiosincrasia peruana y también hispanoamericana en general era muy arraigada hacia la figura de un monarca, hacia la figura de un soberano, Necesitamos un rey, el cual... y que hoy, 200 años después, lo hemos reemplazado ya con la República, pero con la figura de caudillos. O sea, por eso es que a nosotros nos gusta mucho la figura del hombre fuerte, del hombre Antauro, que tiene... o sea, la gente con Antauro. O sea, y lo extrapolamos de esa manera, ¿no? Claro, tú preguntas a un peruano, ¿está a favor de la monarquía? Te va a decir que no. Ujú. Pero si tú le preguntas, ¿quieres un hombre fuerte en el gobierno? Te va a decir que sí. La Entonces, típica, a ver, la popular frase o infame, necesitamos un Pinochet, ¿no? A veces, y muchas es veces el dicen, equivalente de aquella época de lo que podríamos considerar el rey. O, si vamos más atrás, el Inca. ujú. O sea, esa es la idiosincrasia que tenemos nosotros. Y ¿Y eso cómo no lo viene- vamos a cambiar jamás. ¿Y cómo viene esta cuestión con Bolívar? La cuestión con Bolívar fue que en esa famosa conferencia él proponía un sistema republicano porque él estaba influenciado con la onda de la Revolución Francesa, ¿no? Y también con lo de Estados Unidos, que ya también se había independizado, eso fue en 1776. Entonces estaba con toda esa corriente republicana que quería cortar con la monarquía o con el antiguo régimen, como también se le llamaba, ¿no? Pero, claro, una vez que San Martín se retira porque sus planes se ven frustrados, se instala el Congreso Constituyente en 1822, ingresa a San Martín, perdón, ingresa Bolívar, después ya en el año 23, antes de las famosas batallas de Junín y de Ayacucho, hay toda una anarquía total en el Perú. Porque claro, se instala el primer Congreso y se elige al presidente, en este caso José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ese fue el primer presidente peruano, pero que a los meses en el norte, en Trujillo específicamente, se autonombra otro presidente, Torre Tagle. Y entonces eso fue el primer golpe de Estado, el famoso motín de Balconcillo. Estamos cerca de Balconcillo, dicho sea de paso. Ahora, Entonces, ojo, eso sí. O sea, lo que o mencionas sea, el previamente Perú, es- la es República del verdad. Perú inaugura su existencia con un golpe de Estado. Es que también, Eso es- ojo con eso, o sea, justo lo que mencionas, ¿no? Y muchos creen que Perú fue independiente el 28 de julio de 1821, y no es cierto, porque incluso dentro del cole, los mismos profesores decían que, en realidad te dicen que es fruto terminando la batalla de Ayacucho, es la batalla decisiva para el sentido independentista. Y así que, sí, bueno. en parte sí es cierto, pero claro, ¿por qué hasta 1824 seguía todavía este proceso? Porque el último virrey, o bueno, se cuenta como oficial el último virrey del Perú, a José de la Serna, Ujú. pero una vez de que ya Bolívar ingresa al Perú, deja Lima y se va a Cusco e instala en Cusco la sede del gobierno virreinal. Por eso es que en los libros de historia se debe considerar a Cusco como la última capital del virreinato peruano.
porque fue hasta 1824. Y digamos, ¿dónde viene ese sinsabor que viene a dejar Bolívar? Por su afán republicano, vamos a decir. Porque cuando ya la Serna firma esta famosa capitulación de Ayacucho en 1824, llega el año 25 y él comienza a implantar la famosa constitución vitalicia donde él se erige como el dictador del Perú. Y el tributo indígena que se había abolido en la Constitución de Cádiz, que redactamos toda la monarquía hispánica en 1812, o sea, muchos años atrás de este famoso proceso independentista, él lo restituye Es el decir, tributo. vuelve los impuestos para los Exactamente, y que San Martín lo ratificó esa abolición durante su protectorado, ¿no? Entonces hay un descontento, de hecho, ya cuando prosiguen ya los sucesivos gobiernos de José de la Mar, entra después Agustín Gamarra, hay un descontento en Ayacucho, específicamente en este pueblo que se llama Iquicha. ¿Por qué? Porque ellos desconocen al gobierno el gobierno republicano y hacen una especie de guerrilla y haciendo loas al rey de España. Entre ellos, este famoso general que ha sido general también del Ejército Real del Perú, Antonio Nava Huachaca. De hecho, entre sus últimos textos, o sea, uno de sus mensajes antes de que sea capturado, decía de que este gobierno es usurpador, el gobierno del Perú republicano es usurpador de las tierras que en algún momento fueron generosas con el rey, y el rey con esas tierras. Entonces, estamos hablando, parafraseando, ¿no? Porque no son palabras exactas, pero es un parafraseo. Pero vamos al mensaje que nos quiso dar este hombre que ni siquiera es mencionado que no existe prácticamente en los libros de historia de principios del siglo XIX. Entonces, uno dice, pero ¿por qué no se cuenta esa parte también? En mucho de lo que has dicho en general también no No. forma parte de ningún tipo de currícula dentro de... Es que se quiso negar el legado hispánico pese a que lo tenemos acá a flor de piel y todos los días. Tú vas al centro de Lima, está ahí. Las casonas, las iglesias, los paseos, las fuentes, ¿no? Te vas a un pueblito de Huancavelica, a un pueblito de Puno, de Ayacucho, están las festividades religiosas de la Virgencita de no sé cuantito, del Santo de Santiago Apóstol, y son patrones, por ejemplo ahora en Puno, la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, patrona en Puno, es la misma patrona en las Islas Canarias en España. Con eso te digo todo. Compartir el hecho cultural. Uh-huh. Ahora, fuera de ello, lo que me pone a pensar dentro de ese lado es qué otras cosas, ¿no? Aparte, en general, en el sentido de la historia de otros héroes o otros personajes, nos dejan también ese tipo de sinsabor, ¿no? O sea, vienes en el lado de... Mencionamos, por ejemplo, ahorita ya tanto a Simón Bolívar como a San Martín. Y en nuestros cursos o en todo lo demás también tenemos muchos otros personajes, pero que los tocamos Muy así de breves refilón. y no sabemos, por ejemplo, como dices tú, oye, también hay personajes con bastante lado oscuro dentro de la historia y que no se mencionan y que incluso figuraron en billetes, o sea, sin ir muy lejos. Y lo hablábamos hace un ratito antes de comenzar a grabar el famoso caso y que incluso fue presidente de Pierola. Claro. Entonces, para muchos Pierola es un personaje recontra, es del Darth Vader de la historia peruana. Sí. Pero, Iba a decir una palabra ofensiva. no, puedes decirlo O cuando sea, estés libertad. muchos le recuerdan a la mamá de Pierola, en pocas Ok, palabras, ok. ¿no? Pero sí, pues, o sea, Pierola tuvo un papel, sí, es cierto, bastante controversial en la guerra con Chile. Incluso hasta cobarde, podrían decir algunos, porque claro, prácticamente él en plena invasión a Lima, cuando ya el ejército chileno estaba pues con toda su arremetida, Ujú. él se confina, ¿no? En una especie de residencia mientras Lima y todo el país desangraba, ¿no? La gran entrada de cocharcas que hace... No, claro, pero en realidad sí, él instala defensas tanto en San Juan, una primera línea de defensa, y después en Miraflores, pero todo fracasa, y al ver que todo fracasa,
y ya están a punto de llegar a lo que es el centro de Lima hoy en día, se confina, pues, ¿no? Como diciendo, ya valió verga todo, ¿no? Ya, que vaya. Ya, retomamos. Hablábamos plenamente de lo que era la cuestión de Pierola y de Cáceres, el enfrentamiento que también incluso estos dos personajes tenían. Forma parte, como te comentaba, incluso yo lo recuerdo claramente, o sea, es parte de historia quinto de secundaria. Claro, Entonces, claro. ya el final. Ujú. Y hablábamos de incluso esta dualidad que me estabas mencionando, ¿no? De Cáceres, héroe aclamado de la campaña de la Breña, pero que también tiene su lado oscuro o se deja llevar por el lado oscuro ya en otra faceta, ¿no? Y que más o menos, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Cuál es la dualidad a tu Lo que entonces pasa entender que viene es con que claro, Cáceres? como vuelta al tema de la idiosincrasia peruana, ¿no? Ujú. Veían a Cáceres pues como, vamos, el hombre fuerte, el César, ¿no? Que necesitaba el Perú para levantarse de los escombros, ¿no? Después de la Con guerra. cojones, vamos a decir. El hombre con huevos, ¿no? Pero claro, una vez en el gobierno, con tantas expectativas de la gente en aquella época, después uno escarba y hurga lo que fue su gobierno, sus dos gobiernos, y uno dice, ¿y qué fue de este famoso contrato Grace? O sea, con el contrato Grace Inglaterra se levantó a medio Perú. O sea, dar en concesión ferrocarriles que eran, digamos, nuestra, ahora que estamos hablando de bala de oro, bala de plata, eran, digamos, las herramientas por las que nos podíamos sostener en medio de una crisis tan devastadora a consecuencia de una guerra, ¿no? Claro, necesitábamos capitales extranjeros, eso sí es verdad, ¿no? Pero, No era lo más indicado. pero prácticamente lo que hizo fue una felación, o sea, así prácticamente, o sea, así prácticamente, era una felación lo que hice. En modo decoroso, lo has dicho. En Qué modo lindo, decoroso, ¿no? Vamos en a modo buscarlo decoroso. para buscarlo Estamos después en en horario de diccionario. protección al menor. Está bien, pero hermosa palabra para definirlo. Entonces, claro, y los pierolistas, seguidores de Pierola, vieron en él una especie de adversario y una cuestión con el que puedan armar un discurso opositor a Cáceres, ¿no? Por historia, ya analizando esto, ya siendo mayor, ¿no crees que... O sea, puta, también suena bien pesimista, pero... Siempre le hemos importado un carajo a, a cualquier gobernante, sea que sea a través de nuestros siglos de los siglos, amén. No, no todos, O así, o ha sido brutal. O, de acuerdo a tu conocimiento, ¿a quién rescatas justo con lo que acabas de decir? No, no creo que decir quién puede salir, porque creo que, o sea, prácticamente nuestra historia nos condena a eso, ¿no? A ver, sin ir muy lejos, o sea, la gente hasta ahora menciona y creo que la gente puta, asocia eso porque murió pobre y todo lo demás, romantiza el hecho de Belaúnde Terry. Ujú. Entonces, Sí, la pregunta es, pero a ver, siempre hemos tenido gobernantes a los cuales les importa un carajo y nadie le puede negar la honestidad, eso es irrefutable. O sea, no hay forma en la que uno pueda sostener que Belaúnde fue un corrupto o un ladrón. Eso sí es cierto. Fue una persona íntegra, proba. Pero en la al mismo... página... Pero También ahí yo quiero ir. Ah, ya. Fue una persona que estaba en otra apoyada. O sea, con él no era, eran los otros, ¿no? No, pero eso se aplicaba a cualquiera. Entonces, pasó en su primer gobierno Ujú. con este famoso caso de la página Página 11, 11. que también es una cuestión política que en ese entonces la izquierda bastante envalentonada quiso, vamos, estábamos en pleno contexto de la Guerra Fría, el Che Guevara, la Revolución Cubana, entonces acá también habían guerrillas, estaba el famoso Hugo Blanco y todo esto. Entonces, claro, era el contexto que precipitaba la llegada de un hombre fuerte como la que vino después con Velasco, ¿no? Velasco. Y todo el discurso de la estatización de la Brey Pariñas, de desconocer a la International Petroleum, en fin, ¿no? Pero claro, ya volviendo al tema de Belaúnde, sí, pues ya en su segundo gobierno también uno podía decir, sí, pues fue una persona honesta, sí, es verdad, pero sus ministros, sus hombres, o sea, eran un loco calato, o sea, fueron unos ladrones, y no hizo nada mientras el terrorismo avanzaba
se decía en un momento que eran unos abigeos, porque claro, partía de su primera experiencia en los 60, ¿no? La típica de que viene de, ¿cómo es? Bueno, esta cuestión maoísta, ¿no? Del campo a la ciudad. Ya, eso era, en realidad eso fue ya la táctica que hizo Sendero, porque Sendero Ujú, se ujú, inspira en Mao, en la famosa revolución cultural, ujú. el salto adelante, ¿no? Y todo esto. Entonces, ¿Qué claro, pensarías, qué pensarías, como para ir redondeando todo esto, porque hemos tratado apenas, pero yo creo que con la profundidad de vida y has hecho plenamente a muchos de nosotros en particular, ¿no? A leccionarnos. Pero ¿qué personajes tú sacarías que tienen ese lado oscuro, ese dark side de nuestra historia, o por lo menos los más resaltantes, en el cual el colegio no nos ha contado del todo, o por lo menos lo pasa como una página y tú dices, maña, mira qué bien queda acá, ¿no? En mi escuela nuevo, en mi Bruño, queda bien chévere, es bien bacán, pero no sabemos, ¿no? Es como decir, como te hablo, en el caso de Pierre, a ver, hasta el pata que te vende el librito de cultura general en los micros, antes de pandemia, no sé si lo seguirá haciendo el pobre señor, o los señores, te hablaban incluso del, ¿sabe usted cuál fue el presidente que nos abandonó en plena guerra? Pues si nos llevó las armas y se llevó toda la plata. Mariano Ignacio Prado. Ya, ¿qué podríamos dentro de ello decir tú? Ah, mira, estos 5 patas o estos son los que tienen este lado oscuro y que más Su o menos... anticuchín. Y su anticuchín. ¿Podría ser uno considerado Ignacio Prado? Sí, es que el pata era insalvable también ya. De hecho, cuando Manuel Prado, su hijo, postuló en el año 39, ya en el siglo XX, le criticaron eso, ¿no? Que cómo es posible que, claro, él era un aristócrata, digamos que tenía el respaldo de la oligarquía peruana, de hecho era un banquero también, pero dentro de la población sí tenía pues este temor, o por lo menos esta mala fama heredada de su padre. Ujú. Este, parece como si fuese un déjà vu, ¿no? Sí, sí, imagínate. Sí, parece como si fuese un déjà vu. Pero no, pues al final en el año 39 ganó la elección, hizo un gobierno, digamos, decoroso de alguna u otra manera, aunque sí habían algunas, digamos, medidas represivas, ¿no? Sobre todo contra el APRA, ¿no? El APRA en ese momento era un gran movimiento de Considerado masas. hasta en un momento como un grupo poco menos que subversivo, casi lo consideraban. Casi, claro, en ese entonces Prado, Ujú. que posteriormente se hace una convivencia con el APRA, pero bueno, no me quiero ir adelantando. Ujú. En ese momento, claro, la derecha peruana, la oligarquía veía al partido aprista como un partido pues casi subversivo. Ujú. De hecho, están los antecedentes de que un militante aprista mató a Sánchez Cerro, presidente del Perú, mató a los Miro Quesada, dueños del El comercio. comercio, afuera del antiguo Entonces, Cine Colón. entonces, claro, había toda esta imagen de que puta, el APRA era un partido que, si bien es cierto, recogía muchas demandas populares, más que todo se arraigaba mucho en la costa norte, en las azucareras, ese era, digamos, su campo de trabajo político, ¿no? Este, pero claro, también están estas cuestiones, está por ejemplo esta famosa rebelión de marinos que se decían que también eran militantes apristas en el año 48, y que eso también precipitó después el golpe que hizo Dría contra Bustamante y Rivero. Entonces, sí, pues Una cadena. una cadena bien compleja. Los años 30 y 40 en el Perú eran muy complejos, ¿Quién más muy podría complejos, sacar ya de muy estos violentos personajes, incluso. de estos personajes con esta dualidad media siniestra, media nefasta? Tienes, Ignacio, pero ¿quién más podrías decir? Un De las cuales no personaje, nos explicaron bien, o no nos dejaron del todo claro. un personaje siniestro. O que tal Wow. vez no profundizaron así con nosotros en el cole, ¿no? Creo, o sea, por ejemplo, como dices tú, con Ignacio Prado, por lo menos no lo recuerdo así dentro Claro, del lo que pasa es que con colegio. Ignacio Prado hubo un buen recuerdo en el sentido de que cuando hubo esta famosa guerra con España en el año 1866, donde se desprende el Ujú, famoso combate del 2 de mayo, ujú. ganamos esa guerra sí la ganamos. Es, Pero esa era la decisiva, porque venían con todo. claro, No, venían por la revancha. No sé. había una coalición también internacional, estaba Chile, Bolivia y Ecuador.
Pero en el caso del combate en el Callao del 2 de mayo fue prácticamente una epopeya, o sea, gente civiles que no tenían ni la más mínima Niños, preparación ¿no? militar, Se incluso menciona. niños, se enfrentaron, o sea, no tuvieron miedo a que les cayeran los cañones, realmente fue como un... Incluso menciona que la gente desde las distancias, incluso el por cual recibe el nombre de la urbanización Mirones, que mencionaban que desde esa época ellos estaban mironeando plenamente lo que era el combate, ¿no? Y como dices Claro, tú, fue un combate donde está hombres, mujeres, niños, niños, todas las edades. ancianos, ¿no? Incluso, o sea, datito, si no mal recuerdo, hasta Ricardo Palma fue partícipe dentro No podría precisar de ese ese dato. círculo. Recuerdo mi librito Onda, que decía eso. Eh, Como para ir redondeando dentro de esto, ¿crees que nuestra historia es así? ¿Está condenada plenamente ¿cómo decirlo? A solamente ser manejada de manera titiritera por personajes de dudosa calaña? ¿Qué es lo que nos pasa ya sin ir muy lejos? Puta, nuestros últimos presidentes, todos están encanados, entonces, o roches similares de grande. Entonces, como para ir a un análisis más profundo de eso, ¿qué nos pinta la historia ya sin decoro, ¿no? Sin adornitos, sin nada de eso? Diego, y también antes de terminar, si es que hay algún texto o libro que tú recomendarías para como que alguien se vaya mojando, ¿no? los piecitos de saber lo que en realidad sucedió, ¿no? Para terminar. Me gustaría empezar por lo último, que es el libro de Alfonso Quirós, La historia de la corrupción en el Perú. Ujú. De hecho, el pata falleció, pero ese fue el libro que dejó. Wow. Y hace escarba de una manera Mire, monumental. como para acabar, y ya que me has dado ese dato, yo miré por YouTube una clase de un brother, de un profesor de PRE que se volvió viral. Si no me equivoco, de César Vallejo o Aduni, bueno, que también sabemos que tiene un sesgo en la academia, pero menciona fuertemente el origen, ¿no? El afianzamiento de la corrupción en el Perú, y mencionaba el gobierno de Ben Leguía. Ante Claro. por la explotación plenamente de las obras, la sobrevaloración de la obra, cuando el Lima o el Perú comienza a ser un poco ya más europeo dentro de ese lado, ¿no? Es que, claro, era... Y el punto es, o sea, la corrupción en el Perú, ya como menciona eso, y el libro que ahorita nos vas a dar ese detalle, o sea, ¿viene desde ahí o es toda una data y solamente es escogido ese porque, bueno, representa un punto determinante de la corrupción? No, viene de mucho más atrás. Viene incluso de la época, o sea, iniciando la época republicana, pero también hay datos del gobierno virreinal. Ujú, Pero había una cosa, ujú, mal que mal, en el sistema virreinal existía el famoso juicio de residencia. Cada virrey que terminaba su periodo o su administración tenía que rendir cuentas sin salir del territorio que había gobernado, en este caso el virreinato del Perú. ujú. Y tenía que pasar por una serie de revisión así muy minuciosa, porque la corona era muy minuciosa, ningún dinero se podía perder porque todo iba para Madrid. Entonces, se dice, y de hecho hay una producción televisiva que, en el caso de la Perricholi, Ujú, estaba el famoso virrey Amat en aquella época, claro. había una misión española que llegó a Lima para iniciar el famoso juicio de residencia. Pero se dice que el virrey Amat había comprado a esa misión para que después salga en el balance que todo está correcto, ¿no? O sea, ya es... Pero claro, estamos hablando de un mito que se plasmó en una producción televisiva. Ujú, No necesariamente fue así. ujú. Tampoco puedo decir de que Que no Amat fue haya así sido tampoco. una persona prístina, pulcra, no. Pero por lo menos existía un mecanismo donde sí o sí los virreyes estaban obligados a no retirarse del Perú. Ya cuando vino la República, bueno, hemos tenido también tantas constituciones que siempre cambiaban las reglas de juego. Hoy por hoy hemos visto pues, que tenemos presidentes que se iban del país, uno se fue al O renuncia por Japón, fax. y que renunció por fax, que se fue a Francia, o que está en Estados Unidos. Entonces, o que se ¡No! suicida puta, también. no, ¡diablos! Ya no puedo. No quiero tocar No, sí, sensibilidades, no, pero... sí, sí. Y el texto, el texto.
El título que mencionabas del libro, La corrupción ¿verdad? en el Perú, de Alfonso Quirós. Alfonso Quirós. ¿De dónde va? ¿Qué abarca? Digamos, tengo entendido que, o sea, finales de los gobiernos, últimos gobiernos virreinales y ya toda la República, hasta el día de, hasta García, si no me equivoco, ¿Lo sí, recomiendas? porque él falleció en el año 2013-14, si no me equivoco. Ok. Como ya para cerrar, que ya dentro de ese análisis de la historia, ¿qué crees tú ya en el lado reflexivo, fuera de haber sido chibolo, de haber estado en colegio, en universidad, y bueno, ya ahorita cada uno pucha dentro de su vida y moviéndonos dentro del sistema, vamos a decirlo así, con empleo y todo lo demás? Y solamente nosotros vamos a votar porque si no me cae una multa del carajo. O sea, para hacer... No es la opinión de cualquiera de pie, de un ciudadano de a pie en muchos casos. Entonces, ¿qué crees por historia? ¿Estamos condenados a la misma cantaleta? ¿Estamos condenados a ser gente que sola, o sea, el peruano es solamente un sentido reflexivo cuando viene una marcha, ¿no? Cuando tenemos que quitar a un presidente, cuando solamente, no sé, estamos condenados a ser estos títeres de siempre? Lo que pasa es que yo siento, y eso yo creo, ese es mi modo de ver, Ujú. venimos arrastrando ya hace 200 años, esta cuestión de, eh, no sé, extranjerizante, no sé si he dicho Ujú. bien la palabra, pero como que queremos ser otros países, Siempre vivimos en función ¿no? de un lado... Porque Finlandia es el mejor país en educación, Todos entonces tenemos... queremos aplicar el sistema educativo finlandés. O porque Estados Unidos, o porque Canadá, o porque Alemania. Y Vivimos claro, imitando. por supuesto, hay experiencias que hay que destacar y que podemos inspirarnos, Pero las realidades son pero las distintas. realidades son distintas. Yo siento que no estamos mirándonos hacia adentro Allá. sin dejar de mirar afuera, porque obviamente estamos en un mundo globalizado y tenemos que competir, estamos inmersos en ello, no podemos desligarnos, Nuestra realidad es otra. pero tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? A veces, incluso me incluyo, yo me he preguntado por qué la gente vota de esta manera, ¿no? O por qué de determinada región vota de esta manera. Pero después cuando tú escarbas y vas a la historia siempre explica por qué. Creo que esta última elección, puta, es un, es un mensaje bien directo, ¿no? O ¿Y sea, es por qué? Porque o sea, nos fijamos y incluye también a la élite de los medios de comunicación, nos fijamos siempre de que, solamente nos oponemos a este grupo político, porque claro, ha tenido comportamientos casi delictivos, pero no nos fijamos a otro grupo político que en los últimos 20 años se ha arrogado una narrativa, yo diría, bastante hipócrita, ¿no? De dignidad, de democracia, los grupos de de poder decencia, también, de ¿no? honestidad, pero que nos legaron ese bando después de la dictadura de Fujimori. No, y como tú dices también, la función Nunca hubo, principal de los medios. nunca hubo esa transición, o sea, y por eso es que estamos como estamos, ¿no? Porque había que votar contra el otro, nunca es a votar a favor de él. Siempre estamos contra de él. Las Y eso elecciones de los últimos 15 años. Exactamente. Exactamente. Dentro de ese punto, nos lleva, creo, a ese lado de reflexión, ¿no? ¿Qué nos lleva ya un poquito más allá de haber salido del cole, de haber salido de la universidad, pero qué nos deja en realidad como para afrontar nuestra vida de ahora frente a la política? Somos dos cosas, ¿no? O somos apolíticos totales, lo cual considero que es, O al pinchista. o alpinchistas, lo cual, puta, es una... Hay un sentido de un grado hasta un poco de irresponsabilidad, no un poco, hay un grado de irresponsabilidad porque todos somos parte, quieras o no, Sí, pues. de este juego, pero que en general, pues, espero nos lleve a pensar, a analizar un poquito más y no solamente, como bien lo mencionó, pues digo que ahora nos damos cuenta, dejarnos llevar porque nos dijo el profe tal cosa o tal cual y ahora que tenemos el mundo abierto con un clic,
O sin ir muy lejos, lo que vivimos cada día, nosotros viendo las noticias, viendo lo que hacen nuestras autoridades, desde tu comité vecinal de tu barrio, ¿no? Cómo se dirigen, o también la corrupción que puede haber desde entes tan chiquitos como la tía que mueve el comité vecinal de tu parque, de tu zona, hasta, obviamente, partidos políticos en general y más allá. Ya. ¿Qué me hueveaste? ¿Qué me dices? Allá. Entes políticos, la retoma. Entes políticos, partidos o futuros presidentes en general, ¿no? Ha sido una conversa bastante aleccionadora. Nos lleva un poquito a las aulas, pero sobre todo con mucha proyección a futuro. Gracias, Diego. Ha sido de verdad Gracias a ti, gracias a todos por un placer poder conversar con esto. Y en general, temas del retro, pero que también tienen rebote, coyuntura, hasta el día de hoy. Así que hoy día regresamos a clases y ahora vamos a afrontar la vida en general. Gracias, gente. Hasta nueva edición del Retro Podcast. Salud, 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 salud.